las mujeres enfrentan un riesgo significativamente mayor de pérdida de la visión que los hombres. 2/3 de las personas ciegas son mujeres y niñas. Sin una solución efectiva para este problema, el número de personas ciegas se ha proyectado para aumentar a 76 millones en el año 2020. Ante estas estadísticas alarmantes, Cuba y Venezuela lanzaron en julio del 2004 el programa de salud visual Operación Milagro, destinado a erradicar de América Latina la ceguera prevenible o curable, proponiéndose como meta operar en el término de 10 años a 6 millones de latinoamericanos humildes, de manera gratuita, para lo cual se han instalado decenas de centros oftalmológicos en América Latina y el Caribe. ¿Los milagros existen? Para hablar de este tema está con nosotros Adrián Vitali. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andas vos? Y parece que sí existen los milagros. Todo bien, Adrián. También tenemos como invitado al señor Ricardo Hernández, director de Operación Milagro. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí, muy bien, gracias. Bueno, es un gusto tenerlo aquí en el programa. Igualmente, gracias a Adrián y a ustedes por invitarme. ¿En qué consiste este programa de Operación Milagro? Es un programa humanitario internacionalista del gobierno cubano, que se está llevando adelante en más de 20 países de Latinoamérica, con ya más de 2 millones de cirugías gratuitas de cataratas y de pterigio realizadas. Ese mismo programa llega a la Argentina en el año 2005, al principio enviando pacientes a Cuba. Se seleccionaban los pacientes y se iban a operar a Cuba, obviamente con todo lo poco productivo que era eso, digamos, los trastornos con trámites, pasaportes, DNI, y además tener que salir para sacar pacientes del país. Entonces después, a partir del 2006, se empiezan a hacer en Bolivia. Se hacían también pesquisas, búsqueda de pacientes, y se enviaban pacientes a Bolivia, tanto allá a Cuba como a Villazón, y en estas condiciones se llegaron a operar más de 30.000 argentinos a la fecha. También la lógica que indicaba que había que poner un centro oftalmológico en Argentina, por varias razones, entre ellas que Córdoba fue el primer gobierno, la municipalidad de Córdoba fue el primer gobierno en el país que hizo un convenio oficialmente con el gobierno cubano para llevar adelante los programas, sumado a la historia del Che en Córdoba, a que fue el último lugar donde Fidel estuvo estando sano y en actividad, que fue en Córdoba, y además porque en Córdoba encontramos un grupo de trabajadores que habían recuperado una clínica, una empresa recuperada, que es la ex clínica Junín. Bueno, todas estas cosas hacían un contexto como para decidir el lugar, más allá de que Córdoba es el centro del país, o geográficamente. Entonces sí vamos a poner un solo centro oftalmológico que esté al alcance de la mayor cantidad de argentinos posible. Es así que desde octubre del 2009, en la ciudad de Córdoba se está operando cataratas y pterigio en forma gratuita, en Córdoba, en la ex clínica Junín, en este programa que se llama Operación Milagro. ¿Y hacia quién está dirigido este programa? El concepto que tenemos que la salud es un derecho y es universal ese derecho. Todos, sin distinción de situación económica, raza, credo, partido político, tienen derecho a recibir el mismo trato y el mismo trato humano y oportuno. Por eso es que nosotros decimos que esto está dirigido a todo aquel que lo necesite. ¿Tiene algún costo? Es totalmente gratuito, tanto desde que lo vemos por primera vez hasta que lo operamos y le damos el alta, inclusive los medicamentos más usuales que se dan en los postoperatorios se los damos nosotros también, es totalmente gratis. O sea, tiene una actitud totalmente solidaria. Bueno, eso es lo maravilloso. Sí. Eso es lo bárbaro. Eso es lo maravilloso porque esto es solidaridad en marcha, porque es solidaridad del pueblo cubano, es solidaridad y decisión política del gobierno cubano, pero también es solidaridad de los argentinos que se suman a participar en esto desinteresadamente, sin esperar réditos de nada, y además sin hacer ningún tipo de clientelismo con esto. Esto es pura y exclusivamente solidaridad, tanto del equipo de argentinos que estamos trabajando en esto como del equipo de colaboradores, hasta
como de grupo de pacientes. La mayoría de nuestros pacientes, luego de que ellos tienen el alta, pasan a ser colaboradores. Tenemos muchísimos pacientes que han sido derivados por otros pacientes. Esto es maravilloso. Adrián, ¿cómo surge este contacto con Operación Milagro? Bueno, surge en el 2006, cuando yo era director del CPC de Villa Libertador. Bueno, ahí nos conocimos con Ricardo, era el subdirector de la gestión de juez en Córdoba, en el municipio, subdirector de salud, subsecretario de salud. Y comenzamos a instalar el programa en Córdoba y lo hicimos del CPC de Villa Libertador. Entonces le llevamos a la gente a Bolivia, ¿no? Entonces hacíamos las pesquisas en el auditorio del CPC, donde venían por lunes cerca de 200 personas, donde se los seleccionaba y después se los llevaba a Bolivia, ¿no? Y la verdad que era, como decía recién Ale, vos preguntabas si existían los milagros, y a mí siempre me hizo acordar un viejito que lo bajaba en el auditorio del CPC. Es como un anfiteatro griego, hay que bajar hacia abajo. Y tengo la imagen de que bajaban a un abuelo, dos mujeres, porque no veía nada, todo encorvado, con su bastón. Y al mes viene un hombre erguido a dar las gracias a la dirección. Y era ese viejito, de cómo le cambió la estética física, pero también cómo lo incluyó socialmente, ¿no? Y la palabra milagro, recién decía Ricardo, es una palabra latina, que significa mirar con admiración. Es cuando uno es solidario. ¿Y qué genera la solidaridad? La admiración de los demás, ¿no? Pero en esa admiración tiene una dimensión pedagógica, que es la de intentar hacer lo que hace el otro, ¿no? Y cuando la cosa es buena, bueno, podemos construir entonces un mundo, no solamente donde todos tengamos un lugar, sino donde todos nos sintamos bien. Y para sentirnos bien, tenemos que intentar estar sanos, ¿no? Nadie es feliz entre gente que no lo es. Nadie puede ser feliz al lado de un enfermo, ¿no? Entonces por eso digo que entre todos podemos colectivizarnos en un esfuerzo común para intentar hacer que el que tenga una dificultad tenga la posibilidad de resolverla. Y hoy, con este espacio, con este programa que es Operación Milagro, muchos tienen la posibilidad, si tienen el problema, de poder resolverlo. Simplemente hay que ver cómo transmitimos esto, que cuando uno lo ve, tiene el compromiso de transformarse, digamos, en un apóstol de esta noticia buena, ¿no? Y que es una noticia que, por ser buena, es de todo. Lo bueno no tiene exclusividad, lo bueno no tiene dimensión privada, lo bueno pertenece a la solidaridad de la comunidad, ¿no? Adrián, ¿existe una persona aquí en Río Tercero que ha tenido la posibilidad de tener este beneficio? Sí, ya son 8 personas. El primero es Julio, ¿no? Que ya lo hemos entrevistado, y lo de Julio es muy parecido a lo del abuelo. Julio sentado en una sillita que lo ponían al sol porque él no veía nada, y prácticamente él se dedicaba a buscar leña y a sacar arena del río, y había quedado sin posibilidades laborales y de sostener a su familia. Y después de este espacio, bueno, ha vuelto su actividad, digamos, productiva. Con Ricardo lo fuimos a ver y estaba vendiendo leña. Qué cosa más bella que eso, ¿no? Vendiendo leña porque ve, porque puede movilizarse y porque puede todavía sostener a su familia desde la dignidad del trabajo y de un salario. Operación Milagro. Operación Milagro ofrece el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de 2 enfermedades. Lamentablemente solo 2 enfermedades, porque nos llega cotidianamente pacientes o personas que consultan ante la desesperación, la necesidad, por otros problemas oftalmológicos que no podemos darle respuesta. Pero estas 2 enfermedades son las 2 enfermedades más comunes que generan dificultad, discapacidad visual hasta ceguera. La cataratas es de las enfermedades de la vista que generan ceguera, es la que ocurre en alrededor del 60 o el 70% de los casos. Y es curable. Es decir, cuando nosotros vemos que la Organización Mundial de la Salud en sus estadísticas plantea que el 80% de la ceguera en el mundo es curable o prevenible, es decir, de que de cada 10 ciegos, 8 no deberían serlo, uno se está planteando en qué mundo injusto vivimos que permite que lleguen a la ceguera. Si a esto lo seguimos viendo la estadística de la OMS, que dice que el 90% de los ciegos están en países pobres, estamos diciendo que la ceguera, el mapa de la ceguera, es el mapa de la injusticia, de la pobreza y de la exclusión. Nosotros lo que venimos a ofrecer es una alternativa solidaria, gratuita, para resolver uno de los tantos problemas de la salud visual. Quizá el más importante, el más difundido, el que causa un daño, pero causa un daño que es reparable. En la mayoría de los casos es reparable.
tiene solución. Tiene solución. Eso Entonces, importa. ofrecemos eso desde la consulta inicial, la cirugía, los insumos, los medicamentos más comúnmente usados, las consultas postoperatorias, hasta el alta. Todo eso está incluido en lo que nosotros ofrecemos y en forma absolutamente gratis. ¿Qué debe hacer una persona si en este momento está viendo el programa y está interesada en participar en esta operación Milagro o para tener este beneficio? Si está por la ciudad de Córdoba, tiene que ir al edificio o a la clínica de la Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín, que es en calle de Anfunes 581. Si no es de Córdoba, es del interior, lo ideal sería, para evitar las llamadas telefónicas o los viajes innecesarios, coordinar con Adrián, que es el colaborador nuestro que está llevando adelante un poco el nexo entre los pacientes de esta zona y el centro oftalmológico. Bien. Adrián, ¿cómo se debe comunicar las personas para tener este beneficio? Bueno, le damos mi teléfono, que es 15 Bien. 52 42 47, o el mail, si alguien quiere comunicarse también por esa vía, que es adrianvitali@hotmail.com. Vitalis con B corta y como suena, con una sola L, con una sola T y con I latina. Bien. Así que son las vías de comunicación. Los que quieran comunicarse, si tienen dudas, bueno, lo pueden hacer ahí para generar el vínculo o hacer de puente, digamos, con Operación Milagro en Córdoba. Adrián, como para ir cerrando, la conclusión, ¿existe el milagro? Existen y solamente nosotros tenemos la capacidad como sociedad de que esos milagros sucedan, de que esos milagros se corporicen a través de la existencia de la gente, ¿no? El milagro siempre es en la vida de la comunidad a ver, nadie busca un milagro en la montaña, nadie busca que una banana tenga forma de pera. Uno no busca un milagro en eso, uno busca el milagro siempre desde lo individual, desde la comunidad, desde la salud, para reincorporarse a la vida comunitaria, porque la enfermedad te aísla de la vida y de la actividad comunitaria, de la actividad colectiva, de la actividad laboral. Entonces no solamente uno se restituye en la salud, sino que se incorpora a la vida social.